Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas todas las personas de cada rincón de este planeta al primer episodio de la tercera temporada de Filosofía aplicada a la vida cotidiana. Mi nombre es Aralia Valdés y es un placer estar nuevamente con ustedes. Antes de comenzar con nuestro tema del día de hoy, me gustaría agradecer a todas las personas que han donado algo para que este proyecto siga en pie. Déjenme contarles que me han buscado varias empresas para meter publicidad y patrocinios en este espacio. Pero yo me he resistido a aceptarlos. Considero que introducir mensajes publicitarios interrumpiría de una manera estridente las reflexiones de quienes están escuchando algún episodio, o bueno, incluso considero que algunos de los anuncios podrían ser mensajes hasta contradictorios con las ideas que trabajamos en este espacio. Y a mí honestamente me importa más cuidar sus pensamientos que cuidar mi bolsillo. Aunque claro, eso no quiere decir que no esté buscando la forma de vivir dignamente de la filosofía. Y es por eso, precisamente por eso, que en lugar de aceptar patrocinios y publicidad, los invito a que sigan donando y apoyándome para sostener este proyecto. Recuerden que pueden donar a través del Patreon, pero también pueden realizar alguna donación directa por medio de PayPal o incluso ahora en la página web que es www.araliavaldez.com, y recuerden que Valdés se escribe con S. Pueden encontrar ahí enlaces para realizar donativos en Bitcoin y en Ethereum, por ejemplo. También me pueden apoyar cuando les recomiende un libro y les parezca interesante, comprándolo desde el enlace que les dejo en la descripción de cada episodio. De esa forma, a mí me dan una pequeñitititita comisión por esa venta. Es muy chiquitita, pero bueno, algo es algo, mejor que nada. Y si quieren apoyar de otra forma, también recuerden que me pueden contratar para dictar alguna conferencia, dar un curso o taller, o pueden solicitar una consulta filosófica. También se pueden inscribir a algunos de los cursos que estamos estrenando en la página web. El más reciente es para iniciar el viaje del autoconocimiento. Ese se los recomiendo mucho, está muy bueno para aprender a hacer introspección, es decir, para aprender a revisarnos a nosotros mismos y de esa manera aprender a tomar la vida con filosofía, que es precisamente el tema de hoy. Y bueno, ahora sí. Entremos en materia. Hoy vamos a revisar qué significa tomar la vida con filosofía. Muy bien, comencemos por preguntarnos qué es la filosofía. La idea común sobre la filosofía es que es una disciplina de élite, es decir, que es muy difícil acceder al conocimiento filosófico y por ello está reservado solamente para unos cuantos, para aquellos que saben alemán, griego o latín, por ejemplo. La academia se ha encargado de reafirmar esta idea, pues guarda celosamente el pensamiento filosófico dentro de una estructura de saber muy compleja, en la que fácilmente aparece la falacia de autoridad y el discurso de alguien, su pensamiento, solamente es validado porque tiene un título y no por lo que nos está diciendo. Pero recuerden, siempre, nunca la olviden, la máxima que dice, lo doctor no quita lo pendejo, que nos recuerda que no debemos de validar el discurso de nadie, absolutamente nadie, solamente por sus credenciales, sino que debemos de analizar el contenido del discurso en sí mismo. Es decir, el discurso no se debe de validar por quien lo enuncia, sino por lo que enuncia. El considerar que la filosofía tiene que hacerse desde la academia ha posibilitado esta imagen de la filosofía como un pensamiento de élite, lo cual es verdaderamente triste y molesto. Es más, esta pretensión de que el pensamiento profundo tiene que estar reservado solamente para unos cuantos, me molesta tanto como una mala endodoncia. ¿Por qué? ¿Por qué me molesta tanto? Seamos honestos. Históricamente, podemos afirmar que el pensamiento filosófico ha estado reservado específicamente para los varones blancos y barbados, produciendo el estereotipo social
de que las mujeres, niños, negros y cualquier otro ser humano que no pertenezca a ese grupo de élite es incapaz de pensar, como si el pensamiento hubiera sido un invento del hombre blanco. Y sabemos que eso es una gran patraña. Absolutamente todos los seres humanos somos capaces de pensar con profundidad, pero nos han negado esa facultad por cuestiones de poder. Sí, el hecho de reservar los cuerpos del saber filosófico a la academia no es un accidente de la historia, no es un error, no es una omisión. Es parte de la estructura social que permite conservar el poder en manos de unos cuantos. Michel Foucault se pregunta, ¿cuál es el peligro de que nuestros discursos proliferen? Los nuestros, los de los simples mortales. Y la respuesta es muy simple. Si los discursos nuestros proliferan, entonces el discurso hegemónico pierde fuerza, pierde adeptos, porque empezaremos a cuestionarlo y a dudar de las verdades que nos han sido impuestas. Y es justamente por eso que la filosofía tiene que volverse extremadamente relevante para nuestra vida actual. Porque la filosofía, insisto, no debe de servir para un discurso hegemónico, no debe de servir para contarnos grandes relatos sobre el ser. Incluso la filosofía le ha servido a la Iglesia, al Estado y a la cultura para capturar y limitar nuestros pensamientos, el pensamiento de la gente. No, la filosofía tiene un sentido muy práctico. Me niego a encasillarla en el ejercicio académico. Ese sentido práctico se ha desdibujado y se ha ocultado detrás de grandes conceptos y palabrotas casi impronunciables. La filosofía, en su sentido más práctico, nos puede hacer personas libres. Nos puede liberar. ¿Pero de qué? De nuestras creencias ciegas, de códigos morales dogmáticos, de tradiciones culturales dañinas, de discursos hegemónicos, etcétera, etcétera, etcétera. El pensamiento filosófico es muy incómodo para los sistemas de poder, porque pone el dedo en la llaga, cuestiona lo obvio, lo que damos por sentado como una verdad, cuestiona el sentido común, nuestras creencias, las estructuras sociales, cuestiona todo aquello que afirmamos sin pensar y todo aquello que entendemos como la única realidad posible. Por ello, pensar de manera filosófica implica una violencia. Pensar filosóficamente tiene que violentar nuestros propios pensamientos, nuestras creencias, nuestros argumentos, las ideas que pueblan el mundo. Si cuando estamos pensando no nos sentimos incómodos, no dudamos y no perdemos nuestras certezas, entonces, perdón, pero no estamos pensando filosóficamente. Solamente estamos repitiendo y reafirmando ideas de otros que asumimos como nuestras y que damos por verdaderas. La pregunta es la clave del pensamiento filosófico. Tenemos que aprender a hacernos buenas preguntas. Preguntas para las que no tengamos una respuesta inmediata. Preguntas que sacudan nuestras creencias y nos fuercen a revisar los conceptos sobre los que basamos nuestras afirmaciones y nuestras ideas, nuestra vida entera. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo muy concreto de cómo los conceptos atraviesan, norman y limitan nuestra vida. Y el cuestionarnos nos abre posibilidades de vida, es decir, nos permite explorar otras formas de vivir. Si yo creo que el sentido de la vida de un ser humano es ser feliz, entonces iré por la vida dándome de tumbos, buscando a toda costa mi felicidad. Y en el momento en el que no alcance esa vida feliz que yo misma me puse como ideal de vida, entonces mi vida perderá sentido. Entraré en una depresión profunda, me cuestionaré mi capacidad para ser feliz y probablemente termine pensando que hay algo mal conmigo. Hay algo mal en mí porque soy incapaz de alcanzar esa felicidad prometida, esa felicidad que veo que todo el mundo alcanza fácilmente. Si ante esta creencia
yo tomara una actitud filosófica, en lugar de no pensar sobre ella, tendría que cuestionarme y cuestionar la creencia desde varios lugares. Por ejemplo, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Hay uno solo? ¿Tiene que ser el mismo para todos? ¿Se vale que alguien construya su propio sentido de vida? ¿O es algo que nos imponemos como humanidad, como sociedad? ¿Puedo vivir yo sin un sentido? ¿Por qué tengo que buscarle sentido a mi vida? ¿De dónde lo aprendí? ¿Dónde lo escuché? ¿Por qué creo eso? ¿Qué es la felicidad? ¿Es algo tangible? ¿Es una experiencia? ¿Es una emoción? ¿Es una forma de percibir el mundo? ¿Cómo sé si soy feliz o no? ¿Cuáles son los parámetros para medir la felicidad? Etcétera, etcétera, etcétera. Tengo que cuestionarme desde muchos lugares mis creencias. Tomar la vida con filosofía en este sentido es una declaración contundente contra la estupidez, contra la idiotez. Sí, la idiotez en la acepción griega del término idiota. Los griegos entendían por idiota a una persona que solamente era capaz de entender su propio y único punto de vista. Es decir, era incapaz de aceptar que existen formas distintas de ver el mundo a la que él tiene. Pero también tomar la vida con filosofía es una declaración contra el conformismo, no solo contra la idiotez. Contra el conformismo, contra esta vieja idea de que hay una sola forma de hacer las cosas y que nosotros no podemos cambiar el mundo. Y por lo tanto, lo único que nos queda es la resignación. No hay pensamiento más antifilosófico que ese. Que en México tenemos un dicho que nos gusta mucho repetir. No sé si lo compartan en algún otro lugar de América Latina, me encantaría que me comentaran al respecto. En México decimos, más vale malo conocido que bueno por conocer. Es decir, hay que resignarse a lo que ya conocemos, porque explorar el mundo e ir y experimentar y buscar algo mejor puede ser muy peligroso. Y eso es el conformismo. Insisto, no hay pensamiento más antifilosófico que ese. Nietzsche plantaba que algo que caracterizaba a la sociedad de los antiguos griegos era una voluntad filosófica, que llevaba a cada persona a buscar la paz del alma a partir de la transformación de uno mismo. Pero ¿cómo nos transformamos a nosotros mismos? Hay que cuestionarnos a nosotros, pero también necesitamos tener curiosidad. Sí, curiosidad por los pensamientos, los motivos, actitudes, sentimientos, etc. La curiosidad es muy importante para tomar la vida con filosofía. Explorar el mundo, explorar al otro, explorarme a mí mismo, explorar las ideas y creencias, sin miedo a descubrir cosas nuevas y diferentes a lo ya conocido. Es decir, la filosofía es una invitación exactamente al contrario de este gran refrán mexicano. Más vale malo conocido que bueno por conocer. La filosofía te diría, no, no, por favor, no te quedes con lo que ya conoces. Siempre, siempre, siempre hay que ir y explorar lo desconocido. ¿Por qué? Porque eso simplemente posibilita otras nuevas formas de transitar la vida. No debemos resignarnos con las formas que creemos que están bien de hacer las cosas. No, debemos de explorar. Imagínense ustedes, si nadie en la historia de la humanidad hubiera tenido esta curiosidad del explorador. Esta curiosidad de ir y experimentar el mundo, ver qué sucede si junto esto, si transgredo aquella idea, si junto dos ideas, si camino por allá atrás del cerrito. ¿Qué pasa? Si no exploramos el mundo, somos incapaces de ampliar nuestras fronteras, ampliar nuestras formas de vida, ampliar nuestro conocimiento. Nos quedamos encerrados y reducidos en lo habitual, en lo que la cultura me dice que puedo conocer, en lo que las ideas que me enseñaron desde chiquitita o desde chiquitito me dicen que son lo correcto, que el mundo es de una sola forma. Tenemos
que aprender a tomar la vida con filosofía. Y eso quiere decir aprender a explorar, explorarnos a nosotros mismos y explorar al mundo con curiosidad. La curiosidad es el camino para generar conocimiento distinto, para encontrar equívocos por los que hemos transitado. Para poder generar nuevas miradas sobre el mundo, tenemos que ser curiosos sobre nosotros y sobre los otros, sobre el resto del mundo. Sin curiosidad, todos nos quedaríamos sentaditos mirando a la pared. ¿Por qué? Porque ¿qué quiere decir no tener curiosidad de nada? Quiere decir que crees que ya sabes. Crees que sabes cómo funciona el mundo. Crees que sabes cómo funciona la vida, las relaciones. Crees que sabes quién eres. Crees que sabes cómo piensas. Y por eso no te interesa explorarlo. Y ese es un gravísimo error. Para conocerse a uno mismo, para aprender a tomar la vida con filosofía, lo primero que tenemos que hacer es dejar de creer que ya sabemos. Tenemos que permitirnos explorar con curiosidad la vida en general. En resumen, podríamos decir, tomar la vida con filosofía implica dos elementos muy importantes. 1, tener el coraje para cuestionarse uno mismo y a los demás. No tener miedo de ahondar, de profundizar en mí, descubrirme en el error, en el equívoco, en la contradicción. Es decir, al final del día tenemos que rebasar nuestro propio ego. A nosotros, los simples mortales que estamos escuchando y pensando en este podcast, nos han enseñado que el ser humano no se puede permitir la contradicción, por ejemplo. Que hay que ser muy congruentes. Nos han enseñado que no debemos equivocarnos. Y por eso nos da miedo aceptar nuestros errores y nos da miedo contradecirnos descubriéndonos en una contradicción. Me da miedo decirle a alguien te quiero, pero descubrir que mi emoción es otra. Eso nos aterroriza porque creemos precisamente que hay un solo camino en la vida, que todos debemos de continuar el mismo camino, hacerlo de la misma manera, ser perfectamente congruentes entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Y estoy de acuerdo, es un ideal tratar de llegar a la congruencia entre lo que uno piensa, dice y hace. Pero ¿cómo puedo yo llegar a ese ideal si no me permito descubrir mi error, descubrir mi contradicción, descubrir que hay una incongruencia entre mi pensamiento, mi emoción y mi acción? Si no puedo descubrir esa contradicción, no puedo llegar a la congruencia. Es decir, tenemos que arrebatarnos la idea boba de que tenemos que ser perfectos. Aceptémonos como seres imperfectos, pero que somos perfectibles, es decir, podemos mejorarnos constantemente. Y mejorarnos implica tomar la vida con filosofía. Tener el coraje, como decía Foucault, tener el coraje de decirse la verdad a uno mismo y luego a los demás. Porque ese decirnos la verdad siempre va a abrir un riesgo. Va a abrir un riesgo ante mí mismo y ante el otro. Pero es necesario abrir ese riesgo, porque si no lo hacemos, solamente vamos a transitar nuestra vida por los caminos que ya están sangrados de andar por otras personas. Y la idea de tener una vida filosófica, de tomar la vida con filosofía, es detenerse a pensar en el propio camino y en el camino de los otros. Y por eso, el primer elemento es fundamental, tener el coraje para cuestionarse a uno mismo y a los demás, cuestionando nuestras verdades, cuestionando nuestras certezas. No tengamos miedo de encontrar contradicciones propias o de equivocarnos, porque solo así podemos resarcir el error, podemos mejorarnos, podemos deshacer la incongruencia. Y el segundo punto, igual de importante para adoptar la actitud filosófica o para tomar la vida con filosofía, pues es esta actitud explorador. Explorar la vida ante todos los aspectos, perder el miedo a lo desconocido. ¿Recuerdan ustedes cuando eran niños y todo les producía curiosidad? El mundo era vasto, era amplio y estaba ahí
para nosotros, para que nosotros fuéramos a explorarlo, a cuestionarlo, a indagar. Bueno, eso, recuperemos esa actitud, quizá infantil, llámenla como quieran, no importa. Pero recuperemos esa actitud de la curiosidad, de explorar el mundo. Si no nos atrevemos a explorar con curiosidad nuestra vida, el mundo que nos rodea y las personas que viven junto a nosotros, jamás vamos a ser capaces de profundizar en nuestro conocimiento del mundo. No vamos a poder incrementar nuestra percepción, nuestros puntos de vista. Nunca vamos a poder adquirir una nueva idea. ¿Por qué? Porque cuando no exploramos es porque creemos que ya todo está dado, ya todo está previamente dicho, el camino ya fue transitado, el camino ya fue marcado para mí. ¿Para qué exploro la montaña si ya está la senda aquí trazada? Bueno, pues si caminas por la senda, jamás te vas a enterar de qué había detrás de la montaña. Así que bueno, a explorar la vida, a explorar el mundo y a no tener miedo de cuestionarnos, a encontrar el coraje de cuestionarnos a nosotros y a los otros y a las ideas que nos rodean. Y bueno, llegamos al final de este episodio. Se nos terminó el tiempo, pero les queda la invitación. Aprendamos a tomar la vida con filosofía para que podamos construir un mundo diferente al que ya conocemos. Así que bueno, todos los que quieran cambiar el mundo, venga, empecemos a tomar la vida con filosofía. Bueno, mi nombre es Aralia Valdés y fue un verdadero placer estar nuevamente con ustedes. Recuerden que pueden escribirme todas sus dudas al correo hola@araliavaldez.com.mx. Recuerden que Valdés se escribe con S y nos escuchamos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias.